Bueno, muy bien. Eh, vamos a arrancar con, continuar, mejor dicho, con el tema de exposición de estados contables. Eh, la última clase, habíamos arrancado con la primera parte de lo que sería un poco la resolución técnica 9, empezar a hablar un poquito de los distintos rubros y, o sea, ver toda la cuestión en particular. Y bueno, y habíamos empezado a, a hablar de lo que serían el balance general, ¿no es cierto? El estado de situación patrimonial o balance general. Bueno, vamos a ver un poquito entonces qué es lo que tiene el estado de situación patrimonial o balance general. Recuerden que cuando nosotros decíamos, generalmente la expresión balance general parece que abarca todo y la última clase yo les había dicho que si ustedes van directamente a la resolución técnica 8, se van a encontrar con que cuando define los estados básicos dice el estado de situación patrimonial o balance general, o sea que lo que se toma como balance general sería el estado de situación patrimonial, es decir, activo, pasivo, eh, puesto en forma sintética y el patrimonio neto que está en una sola línea, o sea, por eso siempre decimos que en realidad lo que tenemos allí son dos capítulos, que son el activo y el pasivo, y después está el patrimonio neto, que es una única línea donde dice un monto, pero la explicación, el detalle de ese activo y pasivo prácticamente estaría en lo que es en lo que es el estado de evolución del patrimonio neto, que es otro estado básico. Entonces, bueno, este balance general dice muestra la naturaleza y cantidad de los recursos económicos de la sociedad en un momento determinado. O sea, ¿por qué decimos? Y bueno, y las obligaciones hacia los acreedores y la participación de los accionistas sobre dichos recursos. O sea, activo, pasivo y muestra también el patrimonio neto. En una línea, pero lo muestra. Entonces, cuando nosotros decimos la naturaleza y cantidad de los recursos económicos de la sociedad, ¿por qué nos referimos a la naturaleza y cantidad? Bueno, porque ahí nosotros dentro del activo vamos a ver los distintos tipos de recursos. Acuérdense que los recursos son el activo. Y dentro del activo nosotros vemos todos los recursos que tenemos y de qué naturaleza son. Por ejemplo, si nosotros tenemos dinero en bancos, en caja, en inversiones, si tenemos bienes de cambio, si tenemos bienes de uso, si tenemos cuentas por cobrar, o sea, tenemos detallado todos los activos que tenemos. ¿M? Y esos son todos los recursos que tenemos, porque en definitiva, ¿por qué decimos que son todos los recursos? Bueno, porque independientemente de la deuda que tengamos, nosotros disponemos de esos bienes y podemos tomar decisiones sobre esos bienes. O sea, yo puedo tener dinero en la caja o en banco y deberle a mis proveedores, pero puedo optar por pagarle de una manera, por pagarle de otra, por no pagar en este momento y usar ese dinero para otra cosa. O sea, depende de lo que estemos, de qué manera estemos trabajando, bueno, podemos emplear los recursos de la manera que a nosotros más nos convenga o más nos cierre. Entonces, eh, eh, por ahí nosotros vamos tomando decisiones sobre los recursos que tenemos, por eso decimos que son los recursos económicos que tenemos. Después, de la manera que lo utilizamos es otra cosa, ¿no es cierto? O sea, por eso nosotros los disponemos. Si yo tengo un camión y ese camión está prendado porque lo estoy pagando en cuotas, bueno, no importa, estoy pagando las cuotas, pero mientras tanto lo estoy usando y estoy aprovechando los beneficios que me produce porque distribuyo mercadería, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese bien está, digamos, a mi disposición. Independientemente de que yo deba cuotas y lo esté pagando en cuotas, yo lo estoy utilizando 100% y lo tengo a mi disposición. Entonces, bueno, es un recurso que tengo. Bueno, después, bueno, por otro lado tenemos las obligaciones de los acreedores, que son, digamos, ahí, bueno, son los terceros, que tienen, digamos, creencias sobre la sociedad. Y bueno, y también ahí, dentro de eso sería lo que nosotros denominamos el pasivo. Pero bueno, no solamente ahí tendríamos lo que serían las deudas, sino que también estarían metidas las contingencias, ¿no es cierto? O sea, habría
una partecita que estaría destinada a las contingencias si las hay. Si no hay contingencia, bueno, o no se justifica la constitución de previsiones, bueno, no habrá, pero digamos, pueden estar. O sea, las contingencias, recordemos que son pasivos, pero no son deuda, porque no son ciertos todavía. Las deudas son cuando ya son ciertas. Ahora enseguida vamos a verlo. O por lo menos a repasar porque ya lo habíamos visto. Entonces, bueno, entonces los estados contables que tenemos activo, pasivo y patrimonio neto. Activo, pasivo, menos pasivo igual patrimonio neto. Si el pasivo lo pasamos del otro lado, tendríamos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, con lo cual lo que estaríamos diciendo es que el activo estaría financiado por el pasivo y por el patrimonio neto, o sea, por los terceros y por los propietarios. Eso nosotros lo habíamos visto. Después también una cosa importante es que en las sociedades controlantes, ¿se acuerdan que lo hablamos el otro día? Se presentan los estados contables consolidados. Entonces, además del activo y el pasivo, acá, en lo que sería al final del pasivo, habría un rubro más que sería la participación de terceros en las sociedades controladas, porque nosotros es una forma de exposición eso. ¿Por qué? Porque nosotros cuando consolidamos un balance con otras empresas, lo que hacemos es sumar todos los activos y todos los pasivos, pero como no, por ahí no somos dueños de todo, somos dueños de una parte. Entonces, pero como estamos sumando todo, porque sumamos, por ejemplo, todos los activos, todas las deudas, todos los pasivos, hay una parte que no va a ser nuestra. Entonces es como que tenemos que poner una línea ahí donde exponemos la participación de los terceros como si fuera una especie de pasivo, porque nos estaría quitando un poco de ese patrimonio neto que tenemos, porque en definitiva, si nosotros sumamos todo, pero todo no es nuestro, hay una participación que es de una minoría. O sea, si por ejemplo nosotros tenemos el 80% de una sociedad, pero sumamos el 100% de todos los bienes, el 20% de esos bienes no son nuestros. Entonces eso lo ponemos separado en una línea como un pasivo. O sea, no es un pasivo, es una participación de terceros, pero digamos juega restando como un pasivo. Por eso acá lo van a ver el pasivo más la participación de terceros. Daría como si fuera un pasivo más. No es un pasivo, pero sería como, jugaría, digamos, matemáticamente de esa manera. Esto se los aclaro simplemente porque ahora no lo vamos a dar, no vamos a hacer ninguna ejercitación, entonces tampoco por ahí pretendo que lo tengan demasiado claro si no vamos a hacer ningún ejemplo de esto, ¿no? Pero por lo menos para que sepan que existe el balance consolidado y por lo menos alguna de las poquitas características que vamos a mencionar acá. Bueno, vamos a hablar un poquito cómo es la estructura de ese patrimonio neto. Entonces, nosotros habíamos dicho que lo que teníamos por un lado era el activo, y que el activo, en primer lugar, así como capítulo, comprende qué cosa: todos los bienes y derechos de que es titular la sociedad, y aquellas erogaciones que serán aprovechadas en ejercicio futuro. ¿A qué se refiere esto? Todos los bienes y derechos, o sea, bienes porque son bienes que ya tiene la empresa, ¿no? Sean bienes monetarios o bienes no monetarios. Por ejemplo, qué sé yo, puedo decir que tengo dinero en el banco y también puedo tener dinero invertido, y también puedo tener mercadería. Entonces unos son monetarios y otros no, pero son bienes que tengo o que tiene la empresa. Los derechos son aquellos activos que son derechos, por ejemplo, a cobrar a un determinado cliente, o a una determinada persona o a una determinada entidad un dinero. Entonces, bueno, esos derechos a percibir dinero, especie, lo que sea, pero son derechos, son, digamos, derechos a recibir algo, y eso, bueno, está formando parte de nuestro activo, ¿no? Porque en algún momento eso se puede convertir en dinero. Y esos son derechos que es titular la sociedad, y también forman parte de los activos, como las cuentas a cobrar, los documentos a cobrar, etc.
los cheques diferidos que tenemos en cartera, todo eso son derechos que tenemos para cobrar. Bien, y después tenemos aquellas erogaciones que serán aprovechadas en ejercicios futuros. ¿Cuáles son? Esos son gastos que se hicieron en un ejercicio, pero que a lo mejor no lo mandamos todo al gasto, sino que partes se activaron porque a lo mejor no son utilizables todos en este periodo. O sea, son aquellas erogaciones o aquellos gastos o costos que no están consumidos. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de cuándo un costo es consumido y cuándo no? Bueno, ¿cuándo es consumido? Cuando va directamente al gasto o al costo, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, si yo pagué la luz porque hice gasto de luz y pago la luz y me viene la factura, registro el devengamiento de luz eléctrica y lo pago y bueno, o no lo pago, pero registro el devengamiento, está consumido, o sea, es un gasto, ¿por qué? Porque ya lo consumí. Ahora, si yo, por ejemplo, esa erogación que tengo, la activé porque a lo mejor me va a formar parte de un bien que yo incorporo a la sociedad, entonces es distinto. Ahí no va a ser una erogación que yo que va a estar consumida, sino que a lo mejor la voy a aprovechar en un ejercicio futuro. Y ahí tengo muchas cosas que pueden entrar. Por ejemplo, qué sé yo puedo eh, hacer algún tipo de erogación que me represente que la utilización la voy a hacer en más de un ejercicio, o la voy a aprovechar en más de un ejercicio. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo a lo mejor puedo amortizar esa incorporación o hacer algún tipo o ir mandando al gasto de a poco eso porque lo voy a utilizar en más de un ejercicio. O simplemente pueden ser algunos bienes, algunos elementos que todavía no se han llegado a consumir y entonces, bueno, están formando parte del activo porque si no es como que estoy tirando al gasto algo que todavía no lo aproveché. Entonces, puede ser cualquier tipo de bien, ¿no es cierto? O sea, bienes, qué sé yo, herramientas, cualquier cosa que yo compré y que por ahí no la voy a utilizar, la voy a tener en mi inventario, o sea, está formando parte de mis bienes. Y entonces, ¿cuándo las voy a mandar a gasto o a costo? Bueno, en el momento que las vaya utilizando. Esos son gastos o erogaciones que no están consumidas. ¿Cuándo están consumidas? Vuelvo a repetir, están consumidas cuando nosotros hacemos una erogación y esa erogación, digamos, forma parte de un gasto que ya se usó, ¿no? Ya está. Si yo, por ejemplo, compro una mercadería y la tengo en la estantería, yo hice un gasto para comprar la mercadería, o sea, hay un costo ahí, pero todavía ese costo no se consumió, por eso está en el activo, un bien de cambio, una mercadería. Ahora, ¿qué pasa cuando la mercadería la vendo? Y la registro pasa a ser costo de la mercadería vendida. O sea, por un lado, cuando la compré y la tengo en la estantería, está como bienes de cambio, o sea, forma parte del activo. Y cuando la vendo, ¿qué pasa? Pasa al costo de la mercadería vendida, o sea, sale del inventario y queda como costo de lo vendido. Entonces, fíjense que ahí un mismo bien puede formar parte del activo o puede formar parte de un costo. Entonces, cuando está en el activo, cuando no la consumí. Cuando está en el costo, bueno, cuando la consumí. O sea, no es que consumir no significa que la usé yo, significa que no está más en el activo, o sea, que en este caso que la vendí. O sea, que la consumí, o sea, no la tengo más, la vendí. O sea, a eso nos referimos con consumir. No es que nosotros vamos a usar la mercadería, sino que en este caso sería la venta. Bueno, otro tipo de bienes también puede pasar lo mismo. Ustedes cualquier duda que tengan me van diciendo, pues yo por ahí voy tirando conceptos y por ahí a lo mejor si tienen alguna pregunta que les pueda aclarar el panorama, me preguntan. Eh, bueno, yo les digo porque por ahí a lo mejor yo tiro algún ejemplo y por ahí no queda del todo claro, entonces si ustedes tienen alguna pregunta puntual o algo que por ahí les aclara un poco más la idea, me dicen, me lo consultan y yo se lo voy respondiendo. Así que interrumpan todas las veces que quieran. De acuerdo. Bueno, vamos a ver un poco entonces ahora, así rápidamente, el concepto de pasivo. Bueno, el pasivo, acá nosotros ¿qué tenemos? Tenemos las obligaciones ciertas, que son las deudas.
que tiene un ente. Cuando hablamos de obligaciones ciertas, son, estamos hablando de deudas. Y cuando hablamos de contingencias, estamos hablando de las previsiones. O sea, ¿cuáles son las deudas, las obligaciones ciertas? Son las deudas. ¿Por qué son deudas? Bueno, porque ya, digamos, hay una exigibilidad de eso. O sea, son exigibles. Una deuda es cuando yo, qué sé yo, pido un préstamo y debo plata. Bueno, tengo una deuda. O sea, a mí me dieron la plata, el banco me prestó plata, yo esa plata la usé, hice lo que tenía que hacer, no sé. Bueno, este, y, eh, y le debo plata al banco. Entonces tengo una deuda. Es cierta. ¿Por qué? Porque el banco me prestó y yo le debo. O sea, ahí no hay ninguna duda en que yo tengo una deuda. O sea, tengo la obligación de pagarle. ¿Mm? Puedo tener plazo, puedo tener cuota, todo lo que sea, pero tengo que pagar. No quiere decir que las obligaciones del pasivo sean exigibles, porque pueden ser obligaciones que están en el pasivo, pero que todavía no son exigibles porque tienen su vencimiento y bueno, están en el pasivo, pero no quiere decir que ya vencieron, quiere decir que se deben. Bueno, pero son ciertas. Si yo, por ejemplo, me vino la factura de luz y yo la registré y la tengo para pagar, es una deuda, porque todavía no la pagué. Pero el consumo ya lo hice, porque me lo están facturando vencido. Entonces yo ya el consumo lo hice, no estoy pagando algo adelantado, tengo una deuda. Si yo, por ejemplo, eh, pago, por ejemplo, un alquiler, pago 3 meses de alquiler adelantados, en ese caso yo no tengo deuda por alquiler, lo que tengo es un activo, porque el que me está debiendo es la persona que me alquila, porque me dice, yo te pagué 3 meses adelantado, entonces ahora tengo derecho a utilizar esos 3 meses sin pagarte, o sea, el que me está debiendo es el que yo le pagué. En este caso es al revés. Pero si, por ejemplo, yo utilicé la propiedad que me alquilan, la utilicé durante todo el mes de septiembre y todavía no la pagué, y estoy debiendo el mes de septiembre porque no lo pagué adelantado, sino que lo pagué vencido, lo pago vencido, entonces, bueno, o lo debo porque no lo pagué, es una deuda. Entonces, bueno, y así cualquier tipo de pasivo que tengamos, impuestos, por ejemplo, sueldos. Cuando yo cierro el mes, liquido los sueldos del mes que cerró. Entonces yo, por ejemplo, cierro el mes de septiembre, entonces liquido los sueldos de septiembre. ¿Cuándo los pago? Y los primeros días de octubre. Entonces, al 30 de septiembre yo tengo una deuda de sueldo y también tengo deuda de cargas sociales, etcétera. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿qué significa eso? Significa que eso es una obligación cierta, o sea, yo tengo que pagar esos sueldos. Del mismo modo que, por ejemplo, a medida que se van devengando los sueldos, eh, el trabajador se va haciendo acreedor al cobro del sueldo anual complementario o aguinaldo. O sea, entonces, ¿qué pasa? Si ya a septiembre transcurrieron 3 meses del segundo semestre, entonces ya tiene 3 meses por esos 3 meses ya tiene que cobrar el medio aguinaldo que le corresponde cobrar en diciembre, pero ya digamos que está devengado eso. Entonces, eso si yo lo registro, para mí va a ser una obligación cierta. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que pagar. Eso lo tengo, ya se devengó, o sea, yo tuve la prestación del trabajador y yo se me va devengando eso, o sea que el trabajador eso ya lo tiene ganado. Renuncie, lo despida, lo que sea, ese trabajador tiene derecho al cobro del aguinaldo, entonces, o proporcional a lo que trabajó. Entonces ya directamente yo tengo una deuda. Esa deuda es una deuda cierta, no es exigible. ¿Por qué? Porque recién la voy a liquidar en diciembre. Y además hay otra cosa. Si hay aumentos posteriores, seguramente yo hoy puedo registrar esa deuda como un pasivo que voy a tener que pagar en diciembre y voy registrando. Supongamos que yo vaya haciendo el devengamiento mes a mes para ir anticipándome y teniéndolo en mi pasivo. Pero yo a lo mejor lo puedo ir calculando y reajustando todos los meses y ajustándolo el cálculo que hice todos los meses. ¿Por qué? Porque bueno, al final del ejercicio o en diciembre voy a tener que pagarlo y entonces ahí lo voy a calcular con los valores de ese momento, porque puede haber un aumento, etcétera. Entonces, bueno, yo voy registrando eso y es una deuda que no es exigible todavía, pero es una deuda cierta, es una deuda.
O sea, es una obligación cierta, ¿eh? Es deuda. En cambio, las contingencias no, las contingencias son las previsiones, no son deudas, son pasivos. ¿Por qué? Porque están supeditados a que ocurra algún hecho, o sea, una probabilidad de ocurrencia de algún hecho. Supongamos que yo tengo un juicio, ¿eh? Tengo un juicio, y ese juicio lo estamos discutiendo en tribunales, y bueno, y a lo mejor eso lleva tiempo, por ahí pasan años. Entonces, mientras tanto, yo tengo un reclamo que me hicieron, y ese reclamo, yo digo, bueno, estimo que puedo llegar a perder, y si pierdo, voy a tener que pagar, y si tengo que pagar, estimo lo que puedo llegar a tener que pagar, ¿m? Y entonces digo, bueno, de eso puedo ir mandando al gasto esto, en algunos ejercicios, ir mandándolo, registrando una previsión y registrando con esa previsión, o sea, ¿qué es la previsión? Voy mandando al gasto lo que supuestamente yo tendría que me podría llegar a costar a mí, y entonces digo, bueno, voy mandando eso al gasto y voy generando un pasivo. Pero ese pasivo no es una deuda. ¿Por qué? Porque todavía no sé si lo voy a tener que pagar. Ni siquiera sé si, porque todavía no sé si gané, si voy a ganar o a perder el juicio. O sea que en realidad yo lo que me estoy haciendo es anticiparme a una probabilidad de que pierda ese juicio. Entonces, si yo pierdo ese juicio, sé que voy a tener que pagar. Pero mientras tanto, yo no tengo seguridad de que no es una deuda. Yo no tengo que pagar nada. Simplemente lo tengo previsionado. Es decir, yo generé un pasivo por las dudas. ¿Por qué? Porque si después se produce que yo espero hasta el último momento y al último momento, qué sé yo, me hicieron un juicio, vamos a ponerle por 1.000.000 de pesos. Entonces yo digo, bueno, ese juicio estimo que, qué sé yo, viéndolo con mis abogados, todo, bueno, iba a demorar 4 o 5 años el juicio. Bueno, perfecto. Entonces dentro de 4 o 5 años probablemente tenga que pagar 1.000.000 de pesos. Y a lo mejor no, en una de esas lo gano y pago menos. O en una de esas llego a un acuerdo en el camino, por el medio, y bueno, y termino pagando en lugar de 1.000.000, qué sé yo, 500.000. Pero no sé, no lo sé. Entonces digo, bueno, lo que voy a hacer es, hago una estimación de lo que me puede llegar a costar, entonces digo, bueno, me puede costar 1.000.000 de pesos, y yo digo, voy a ir a mandar este año a lo mejor 200.000 pesos a gasto, a pérdida, para no castigar después todo un ejercicio, y entonces voy mandando, constituyo una previsión, por ejemplo, y digo, bueno, voy a mandar 200.000 pesos a pérdida para reflejar que tengo un pasivo, ¿m? O qué sé yo, o un poco más. Supongamos que yo digo, bueno, del 1.000.000 de pesos yo estimo que yo puedo llegar a un acuerdo de 500.000 a lo mejor. Con 500 a lo mejor o 400 podemos llegar a acordar. Entonces digo, bueno, voy a hacer una previsión por 400.000 este año. Entonces mando al gasto a pérdida 400.000 y genero un pasivo. Pero ese pasivo no es exigible, está metido dentro de las previsiones. Al año siguiente hacemos la nueva evaluación y decimos, bueno, ¿cómo sigue todo? Sigue igual. Bueno, y tenemos posibilidad de acordar en ese monto, sí. Y bueno, entonces lo dejamos así, la previsión no la toco. O a lo mejor la actualizo por los valores, porque a lo mejor van cambiando los valores por la inflación, etcétera. Entonces, bueno, corrijo un poquito, porque a lo mejor ese millón ya no va a ser más 1.000.000, sino que va a ser a lo mejor 1.200.000. Entonces digo, bueno, la previsión la voy a subir 100.000 pesos más. Y voy haciendo pequeños ajustes o no, a esa previsión. De manera que yo voy contabilizándome un pasivo y a la vez que voy mandando a pérdida lo que estimo que puedo llegar a perder. Llegado el momento, cuando se produce, digamos, la sentencia y bueno, y me condenan a pagar X pesos o no, o gano, no sé. Supongamos que pierdo el juicio y me dicen, bueno, tiene que pagar tanto, o llego a un acuerdo antes del final y digo, bueno, y acordé pagar, no sé, 600.000 pesos. Y yo tenía previsionado 500.000, entonces, bueno, tendré que registrar la pérdida por la diferencia porque los otros 500 ya los fui registrando. Y entonces a partir de ahí, en el momento en que yo o acordé o hubo sentencia y quedó firme y yo ya no la puedo apelar, entonces en ese caso esa deuda dejó de ser contingente, ese pasivo dejó de ser un pasivo contingente y pasó a ser una deuda efectivamente.
O sea, ¿por qué? Porque ya ahora sí tengo la obligación de pagarla. Hasta ahí no tenía la obligación de pagarla. Cuando se produce el hecho que desencadena que yo tengo que pagar, bueno, ahí entonces deja de ser una contingencia y pasa a ser una obligación cierta, o sea, una deuda. También puede suceder que en lugar de en lugar de perder el juicio, lo gané y no tengo que pagar nada, y entonces recupero esa pérdida y la paso a ganancia. Anulo ese pasivo y la pérdida la doy vuelta y la recupero como una ganancia, o sea, como recupero una previsión. O sea, lo que mandé en su momento a pérdida, ahora lo tengo como ganancia. O puede ser que a lo mejor previsioné de más y entonces recupero una parte. Y si previsioné de menos, contabilizaré como pérdida la diferencia y listo. O sea que, digamos, después la ajustaré en el momento que tenga. Siempre se va a ajustar porque yo siempre voy trabajando sobre estimaciones, ¿no es cierto? Nunca tengo la certeza del número. Siempre tengo números bastante aproximados, pero nunca tengo el número final. Pero lo importante de esto es que yo me voy anticipando y entonces ya voy registrando esa previsión. ¿Por qué? Porque si yo, ustedes imagínense que si yo tengo un juicio y después de golpe tengo que meter tengo que registrar una deuda cuando pierdo el juicio de 1 millón de pesos o 2 millones todos juntos, es como que en un ejercicio hice bolsa el resultado, porque a lo mejor tenía un resultado en la empresa ese ejercicio lo castigué totalmente con ese juicio, siendo que yo ese juicio lo venía trayendo desde hace tiempo y yo tendría que haber tomado las previsiones de ir registrando algo porque sabía que esto se venía, o sea, sabía que eso se iba a convertir en una deuda cierta. Si bien no era deuda, pero era un pasivo que estaba pesando sobre mis activos, o sea, me estaba haciendo daño a mi patrimonio, o sea, que en algún momento iba a tener que pagar ese dinero. Entonces, bueno, por eso está la previsión, para anticiparse. Es una cuestión en contabilidad se denomina prudencia, es decir, eh, ¿qué es la prudencia? La prudencia es que cuando vos conocés un hecho que te puede afectar tu activo, que te puede disminuir tu patrimonio, entonces vos lo registrás. Ahora bien, para poder registrar la deuda, la previsión, nosotros tenemos que tener, tiene que haber una probabilidad de ocurrencia, tiene que ser, o sea, tiene que existir la probabilidad de que ocurra, porque si es improbable que yo tenga que terminar pagando algo, entonces ¿para qué lo voy a registrar? No tiene sentido, o sea, tiene que ser probable. Eh, y además tiene que ser cuantificable, ¿cierto? O sea, yo la tengo que poder cuantificar, tengo que poder medir el valor. Bueno, eh, el patrimonio neto. Bueno, el patrimonio neto que es la diferencia entre el activo y el pasivo, pero en realidad es la parte del activo que está financiada por los propietarios. O sea, ya sea porque hicieron aportes, porque parte de esos activos se adquirieron con aporte de los propietarios, o porque también han tenido utilidades y esas utilidades las han retenido dentro del activo de la empresa y, digamos, no han retirado utilidades y esas utilidades quedan produciendo dentro de la empresa. Bueno, eso forma parte del patrimonio neto. Por eso decimos que el patrimonio neto tiene dos grandes divisiones, que son, uno, el aporte de los propietarios y por otro lado, los resultados acumulados. Ambas cosas forman parte del patrimonio neto. O sea, son la parte, digamos, que los propietarios aportaron a la empresa, el dinero que pusieron en la empresa para que la empresa, para hacerla caminar, y además pueden ser utilidades que si no las retiran quedan dentro de la empresa y también están formando parte de esa financiación de los propietarios. Y por último acá tenemos esta participación de tercero en sociedades controladas, que es lo que yo les comentaba, que es un rubro que se inserta acá entre el pasivo y el patrimonio neto, o al final del pasivo, pero en los estados contables consolidados. En los estados contables normales de una empresa solamente vamos a tener activo, pasivo y patrimonio neto. El estado de situación patrimonial vamos a ver esto. Cuando es un balance consolidado, cuando es un estado de situación patrimonial consolidado, entonces ahí sí me va a aparecer
en una línea la participación de los terceros, que es la porción de todo ese activo y pasivo que no corresponde a la empresa, que es, digamos, de la participación que tiene la otra minoría que participa en esa empresa que está sumándose a nuestra empresa, consolidándose con nuestros estados contables. Bien, pasamos a la próxima. Bueno, vamos a ver cómo se clasifican las partidas que integran el activo y el pasivo. Nosotros tenemos una primera clasificación que vale tanto para los activos como para los pasivos y que es la de corrientes y no corrientes. ¿A qué se refiere cuando nosotros decimos que un activo es corriente o cuando es no corriente o cuando en pasivo es corriente y cuando es no corriente? Los activos, cuando nosotros hablamos, vamos primero a definir qué es corriente y qué es no corriente. Todo lo corriente es aquello que se va a desencadenar dentro del ejercicio comercial, dentro de los 365 días siguientes al momento en que estamos mostrando la información. Es decir, si yo estoy mostrando hoy un estado de situación patrimonial y digo al 31 de diciembre de 2019 el estado de situación patrimonial, en el estado de situación patrimonial, el activo corriente era de tantos pesos, tenía esto en el activo, tenía todos estos bienes, todos estos rubros en el activo corriente. ¿Qué significa? Significa que eso o ya es dinero o se van a convertir en dinero dentro de los próximos 365 días. O sea que al 31 de diciembre de 2020 se habrán convertido en dinero. O sea, van a ser realizados en ese periodo. Eso es una expectativa, ¿no es cierto? Después no quiere decir que pase. O sea, yo por ejemplo puedo tener una cuenta a cobrar y que la tengo que cobrar en los próximos 2 meses y a lo mejor pasa todo el 2020 y el tipo no me pagó. Pero no por eso deja de ser corriente, porque es un crédito que tengo que está vencido, que lo tengo que cobrar y no me lo pagó, pero en realidad es corriente, porque las condiciones que yo había vendido eran, qué sé yo, a 60 días y pasó un año y no me pagó. Entonces digo, bueno, y se excedió del año, o sea, me quedó debiendo más largo, pero yo no tenía por qué ponerlo como no corriente, porque ponerlo como no corriente significa que yo no se lo puedo exigir en los próximos 365 días, y no es así. O sea, yo se lo podía exigir. De hecho que se lo exigí, lo quería cobrar y no me lo pagaba. O sea que en ese caso yo estoy clasificando a mis activos por aquellos que van a ser convertidos o sea, van a ser realizados dentro de los próximos 365 días. Y por oposición, aquellos que van a exceder ese plazo van a ser no corrientes. Por ejemplo, si yo, qué sé yo, vendí un bien en 24 cuotas, bueno, las cuotas que caigan dentro del próximo año del ejercicio comercial van a ser corrientes. ¿Por qué? Porque las voy a poder cobrar dentro de ese periodo. O por lo menos van a ser, yo las puedo exigir dentro de ese periodo. Y después, las que excedan van a ser del activo no corriente, o sea, las que excedan de 365 días. De esa manera, nosotros lo que hacemos es mostrar un poco ¿Tienen algún problema? ¿Les sale mal la comunicación? ¿Lo escuchan bien? Ah, no, porque acá me ponen un mensaje eh, que le salía cortado, pero bueno, puede ser que alguna comunidad, a veces puede ser que alguna comunicación que no ande bien. Bueno, eh, bueno, de todas maneras, bueno, después yo si subo la clase la van a tener grabada, así que cualquier cosa la pueden repasar. Les decía entonces que si yo tengo, por ejemplo, un activo no corriente, significa que en el caso de que yo no vaya a poder
cobrarlo dentro de los próximos 12 meses, bueno, va a ser no corriente. O también, por ejemplo, que yo, bienes de cambio, yo tengo mercadería. Y la mercadería generalmente, salvo que sean algunos bienes puntuales que tengan algún plazo de elaboración que exceda el año, de alguna construcción grande o algo así, que lo tenga que poner parte como corriente o lo tenga que poner todo como no corriente, pero en general los bienes de cambio siempre los voy a tener como corriente. ¿Por qué? Porque la idea es, yo los tengo a la venta, o sea, yo los tengo para vender y estimo que los voy a vender dentro del ejercicio. O por lo menos que se van a vender, van a rotar en ese ejercicio. Después si no se venden, bueno, puede ser que algo quede de clavo y no se venda, pero en general yo estoy tratando siempre de vender, entonces generalmente las voy a ubicar como corriente, salvo en algún caso, por ejemplo, que sea la construcción de algún bien que exceda el año y entonces, bueno, a lo mejor tenga, qué sé yo, tenga 2 años de construcción, entonces no lo puedo poner como corriente porque probablemente no, porque no lo voy a terminar de fabricar en ese tiempo y entonces lo voy a tener que poner como no corriente. Pero son casos excepcionales. En general siempre va a estar prácticamente como corriente. Por otro lado, los pasivos es al revés, o sea, ¿cuándo van a ser corrientes? Bueno, cuando los tengo que pagar en los próximos 365 días, o sea, cuando me los van a exigir, van a ser exigibles dentro de los próximos 365 días, es decir, dentro del próximo año, contando el momento que estoy presentando la información. Si yo presento el balance al 31 de diciembre de 2019, bueno, todo lo que yo tenga que pagar durante el ejercicio 2020, eso es corriente. Y lo que exceda es no corriente. Por ejemplo, si yo tengo un crédito, un préstamo que saqué en 36 cuotas, bueno, las cuotas que venzan en los próximos 12 meses van a ser corrientes. Y las que excedan de esos 12 meses van a ser no corrientes. O sea, las que son exigibles con posterioridad a esos 12 meses próximos al cierre, a la muestra de esta información, entonces, bueno, ahí van a ser, vamos a tomar como pasivo no corriente. Bueno, además, vamos a hacer una aclaración. Los rubros del activo corriente y no corriente se van a ordenar siempre en el activo, o sea, el activo, acá estoy hablando específicamente del activo, el activo corriente y no corriente va a estar siempre ordenado dentro de cada grupo en su función decreciente de su liquidez global. O sea, van a ir ordenados en forma decreciente por su grado de liquidez. Fíjense que siempre van de los más líquidos a los menos líquidos. O sea, por ejemplo, los primeros rubros que van a aparecer, ¿cuáles son? Caja y bancos, o sea, el dinero que tengo disponible, que ya es líquido, ya está, eso ya lo tengo. Las inversiones corrientes, por ejemplo, qué sé yo, un plazo fijo, una inversión de acciones con cotización o títulos, bonos, inversiones que yo pueda tener en corriente, que yo pueda convertir en dinero más rápidamente. Cuentas por cobrar, que a lo mejor las tienen, qué sé yo, las tengo que cobrar a los 30 días, a los 60 días, a los 90 días, pero que digamos que en algún momento se van a convertir en líquido. Bienes de cambio que los tengo que vender y cobrar, pero bueno, pero también se van a convertir, o sea, y fíjense que cada vez son menos líquidos. Por ejemplo, ya después cuando paso, por ejemplo, al no corriente, ¿con qué me encuentro? Por ejemplo, con el más común que voy a encontrar en el no corriente, además de otros activos que puede haber no corriente, ¿no es cierto? Pero el que es el más representativo del activo no corriente son los bienes de uso. ¿Por qué? Porque los bienes de uso yo los tengo para utilizarlos, o sea, no los tengo para vender ni para... Entonces yo compro una máquina y esa máquina la puedo tener muchos años. Entonces esos bienes están dentro del activo no corriente. ¿Por qué? Porque no se van a convertir en líquido en los próximos 12 meses, no. Y quizá pasen mucho tiempo. Y quizá cuando lo convierta porque vendo una máquina o porque cambio una unidad, un auto, un camión o lo que sea, por ahí pasaron muchos años. Entonces, ese activo va a estar en no corriente. Entonces, y son menos líquidos. Siempre los más líquidos están siempre primero. En cambio, en el pasivo no es así. El pasivo
tiene primero un ordenamiento en dos tipos de grupos, ¿no es cierto? Primero las obligaciones ciertas y luego las contingentes. O sea, primero pongo todas las obligaciones ciertas que son las deudas y después las contingencias, o sea, las previsiones. Dentro de las obligaciones que tengo, o sea, dentro de las obligaciones ciertas que tengo, dentro de las deudas que tengo, siempre las deudas las voy a clasificar, pero no por su exigibilidad. O sea, a diferencia del activo, que yo acá estoy hablando del orden decreciente de liquidez, acá no voy por el orden decreciente de exigibilidad, sino que tienen una clasificación muy puntual. O sea, se van a dividir en corriente y no corriente, como por ejemplo les decía, si tengo una deuda a más de un año, la parte que caiga dentro del año de los próximos 12 meses la voy a poner como corriente y la otra como no corriente. Pero no tiene una clasificación por exigibilidad, sino que dentro del pasivo yo las deudas las voy a clasificar, por ejemplo, voy a tener deudas comerciales, deudas bancarias, deudas financieras, las voy a poner por distintos rubros, distintos grupos, y en esos grupos voy a tener distintos tipos de deudas. O sea, no es que voy a poner primero las que, o sea, por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Que yo, por ejemplo, dentro de las deudas comerciales, por ejemplo, tengo proveedores, pero eso, y dentro de las deudas bancarias tengo, dentro de las deudas financieras tengo, por ejemplo, deuda con un banco. Y dentro de las deudas sociales y fiscales tengo deuda con la FIP, por ejemplo. Pero a lo mejor la deuda con el proveedor, qué sé yo, tengo una deuda a 60 días y a lo mejor con la FIP tengo una deuda a 10 días. Y, y no es que o sea, no es que puse primero la de la FIP y después la del proveedor, no, porque yo como estoy clasificando, por ejemplo, por deudas comerciales, entonces primero pongo dentro de las deudas comerciales las deudas que tengo, por ejemplo, con mis proveedores, etcétera. Después pongo las deudas eh, bancarias y financieras y bueno, pongo las deudas que tengo con los bancos. Después tengo las deudas, por ejemplo, sociales y fiscales, y bueno, y ahí voy a tener que yo la deuda por sueldo, por cargas sociales, la deuda por impuestos, etcétera, y otras deudas. Y después pongo otras deudas. Y si es necesario, eso lo vuelvo a repetir en el activo en el pasivo no corriente. O sea, en el pasivo no corriente yo puedo tener deudas comerciales que son a largo plazo, puedo tener deudas financieras que sean a largo plazo, puedo tener deudas con el fisco, deudas sociales y fiscales que puedan ser a largo plazo. Por ejemplo, yo puedo tener una moratoria que la pago en, qué sé yo, en 120 cuotas y bueno, y ahí tengo excedido largamente el año. Entonces la mayor parte a lo mejor es no corriente. Y bueno, la parte, el pedacito que me cae en el próximo ejercicio la pongo como corriente y el resto me irá como no corriente. O sea, hago una apertura. O sea, una misma deuda puede estar un pedazo en el corriente y otro pedazo en el no corriente. Bueno, vamos a empezar entonces un poquito a desmenuzar cada uno de los rubros que van a aparecer dentro del activo corriente. Entonces, vuelvo a repetir, acá lo tenemos un poquito explicado lo que yo les comentaba antes, que son aquellos entonces que esperamos convertir en dinero o su equivalente dentro del año, o sea, 12 meses, a partir de la fecha de cierre del periodo a que se refieren los estados contables, o si ya lo son a esa fecha. ¿Por qué si ya lo son? Bueno, porque si tengo dinero en el banco o en la caja ya es equivalente a dinero efectivo, o sea que ya, digamos, ya están convertidos, o sea que ya son corrientes porque sí, pues ya están. No es que se van a convertir en dinero, sino que ya son dinero. Bien. Entonces, por ejemplo, el primer rubro que vamos a encontrar, que es el más líquido, son caja y bancos. Y ahí tenemos qué cosa. Son todos aquellos activos que tienen poder cancilatorio ilimitado. ¿Por qué? Bueno, porque yo con dinero puedo hacer... Yo, por ejemplo, si yo tengo dinero en caja y banco, puedo comprar, qué sé yo, una máquina, puedo comprar mercadería, puedo hacer cualquier transacción, tengo el dinero. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo, no sé, un auto,
no tengo poder cancelatorio ilimitado. No puedo decir, bueno, te doy el auto y vos dame mercadería, porque a lo mejor puede suceder, pero no tengo un poder cancelatorio así, porque sí. O sea, a lo mejor me lo podés llegar a aceptar como parte de pago o no. Entonces, no es que yo puedo pagar con un bien. O sea, en cambio con el dinero sí. O sea, en caja y banco yo el dinero que tengo sí tiene un poder cancelatorio ilimitado. O sea, yo puedo comprar. Con el dinero puedo comprar, puedo utilizarlo para cualquier cosa. Y otros que tienen similares características de liquidez, certeza y efectividad. O sea, son aquel dinero que, por ejemplo, digamos, yo este, lo puedo utilizar rápidamente, brevemente. Incluye el dinero en efectivo, los fondos depositados en bancos del país y del extranjero, y son todas aquellas cuentas que por ahí denominamos, son cuentas a la vista generalmente, cuentas, quiere decir a la vista, que son cuentas que disponemos en el momento, o sea que nosotros tenemos el dinero en el banco, podemos hacer un cheque y pagar, o podemos ir y retirar de un cajero, podemos retirar con un cheque de ventanilla, podemos retirar podemos hacer una transferencia, lo podemos utilizar, o sea que eso es disponible, todo lo que tenemos disponible son aquellos depósitos que se denominan a la vista. ¿Cuáles son los que no son a la vista? Bueno, son aquellos que tienen un plazo, por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo un dinero colocado en el banco, pero lo tengo a plazo fijo, lo tengo y no lo puedo utilizar hasta que no vence, bueno, en ese caso no es un disponible en el momento. Ese no sería un depósito a la vista. Por ejemplo, bueno, yo puedo tener moneda extranjera, bueno, hay moneda que a lo mejor la puedo usar rápidamente o hay moneda que a lo mejor tengo que cambiarla y todo porque a lo mejor no la puedo utilizar. Que si a lo mejor tengo una cuenta en dólares, por ahí puedo transferir y pagar en dólares y a lo mejor tengo otra moneda y tengo que ir cambiarla y después utilizarla. Entonces, bueno, ahí no tiene un poder cancelatorio así inmediato, a lo mejor tengo que hacer un pasito más, pero digamos, en definitiva, tiene liquidez, certeza y efectividad. Bien. Las inversiones temporarias. Bueno, son colocaciones efectuadas con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio, que sean susceptibles de fácil realización y no formen parte de la estructura comercial o industrial de la sociedad. Y acá, ¿qué incluimos? Incluimos los títulos, títulos, bonos, letras, cualquier tipo de inversiones, ¿no es cierto? Que tengamos también plazo fijo, etcétera. Son inversiones, son colocaciones de dinero en alguna de esas alternativas y que bueno, que no las disponemos en el momento, pero que la podemos utilizar rápidamente, o sea que en algunos casos hasta pueden ser pueden estar muy cerquita del efectivo, o sea que lo podemos la podemos aprovechar o utilizar rápidamente. ¿Y por qué decimos que son colocaciones con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio? Bueno, porque generalmente cuando tenemos inversiones temporarias, bueno, generalmente se dan en las empresas cuando hay algún excedente de dinero y entonces por ahí en lugar de tenerlo ocioso, a lo mejor compramos todos los bienes, todas las mercaderías, todos los elementos que necesitamos y por ahí nos sigue quedando y por ahí en lugar de invertir más mercadería, etcétera, que nos va a quedar inmovilizada, por ahí usamos la alternativa de hacer algún tipo de inversión de corto plazo, de manera que nosotros aprovechemos alguna rentabilidad por eso, incluso para protegernos también en casos como ahora de inflación o algo así. Entonces, bueno, aprovechamos esa situación y además, y eso nos permite obtener alguna renta o beneficio. Después, bueno, nosotros cuando vimos toda la parte de modelo, veíamos de qué manera lo medíamos el beneficio, cuando consideramos la inflación, cuando no la considerábamos. ¿Verdad? Pero eso, digamos, forma parte de la medición del resultado. Pero, digamos, el ánimo es obtener algún tipo de
rentabilidad, o sea, obtener algún beneficio por eso, que nos sirva o para ganar algo de dinero o por lo menos para que ese dinero que nos proporcione nos cubra del efecto inflacionario, etcétera. Y si podemos ganar algo, mejor. Siempre las inversiones temporarias apuntan a eso. O sea, ¿por qué una empresa puede tener títulos, obligaciones, letras, etcétera? Bueno, porque a veces puede hacer algún tipo de negocio con el capital que tenga inmovilizado, o sea, el capital que no lo necesite para operar, que no necesite para afectar a la estructura comercial o industrial de la sociedad. O sea, generalmente son, ¿por qué decimos que no formen parte de la estructura comercial? Porque tienen que ser inversiones en ese tipo de colocaciones, ¿no es cierto? No tienen que ser inversiones en bienes, porque, por ejemplo, un bien de uso es una inversión también. No está en el rubro inversión, está en el rubro bienes de uso. Pero, digamos, desde el punto de vista de la visión de lo que es la estructura patrimonial, es una inversión en un bien de activo fijo. O sea, estamos invirtiendo, si nosotros compramos un camión, estamos invirtiendo en un bien que nos va a proporcionar la posibilidad de repartir mercadería o hacer algún tipo de flete o lo que sea y ganar algún dinero. Entonces, con eso, o sea, estamos haciendo una inversión en activo fijo, pero son inversiones productivas. Eso no son inversiones temporarias o inversiones de tipo más financiero, son otro tipo de inversiones, que apuntan, digamos, a tener un capital de trabajo, un capital para producir. En cambio, estas no, estas son inversiones que nosotros tenemos un dinero separado que no lo estamos utilizando en la producción o en la comercialización, y entonces, mientras tanto, para que no esté ocioso, lo que hacemos es aprovecharlo en algún tipo de inversión temporaria, y mientras tanto obtener algún tipo de beneficio. Bueno, los créditos. Los créditos son derechos que tiene la sociedad contra terceros. ¿Para qué? Para percibir sumas de dinero u otros bienes y servicios, excluyendo los descritos en otros rubros del activo. Por ejemplo, deudores varios, documentos a cobrar, cuentas por cobrar por ventas, etc. Generalmente las primeras que vamos a tener son las cuentas por cobrar por ventas, que van a ser los deudores por venta. Y después también deudores varios por otros motivos, o documentos a cobrar, etc. O sea que cualquier tipo de acreencia que tengamos contra un tercero. ¿Para qué? Para percibir un dinero. Eso forman parte de la parte de crédito. Bien. Y bueno, dice, deben discriminarse los créditos por venta de bienes y servicios correspondientes a las actividades habituales del ente de las que no tenga ese origen. Por eso siempre, generalmente se separa, ¿no es cierto? Todo lo que tengan son créditos por temas comerciales, generalmente se van a poner primero y por separado. Después habrá un rubro que sea otros créditos y entonces ahí pondremos el resto de los créditos, que no tienen que ver con la parte comercial. Generalmente cuando nosotros hablamos créditos por venta, etcétera, por ejemplo, ahí, bueno, ¿qué vamos a poner? Y los deudores por ventas locales, si exportamos, podremos tener deudores por venta del exterior, podemos hacer algún tipo de clasificación dentro de esos deudores. Bueno, vamos a tener una apertura de esos deudores, no detallados todo en el estado de situación patrimonial, sí después a lo mejor ampliado en las notas, pero digamos lo vamos a tener por separado, y en otro rubro, otra línea, vamos a tener a lo mejor los otros créditos que van a ser otro tipo de créditos. Por ejemplo, si yo tengo un crédito fiscal por retenciones que me hicieron de ingresos brutos, bueno, serán otros créditos, pero no tienen que ver con el crédito comercial. Provienen de la actividad de la empresa, pero no son créditos comerciales, qué sé yo, o tengo un crédito porque le presté un dinero a alguien y bueno, y me tiene que pagar y tengo un documento a cobrar, en cartera y bueno, y ese documento no tiene que ver a lo mejor con la parte comercial. Entonces, bueno, eso lo ponemos siempre por separado para que para que quede bien diferenciado de los créditos que vienen por la parte comercial. Todo esto es importante porque después, cuando nosotros estemos analizando los estados contables, siempre vamos a tener que tener en cuenta para determinar, para poder
sacar algunos ratios, algunos indicadores, siempre necesitamos este tipo de información, tenerla separada para poder analizar mejor. Por eso siempre hacemos hincapié en este tipo de apertura, que no es nada del otro mundo, no es algo demasiado extenso. Acuérdense que esto es muy sintético y después siempre tenemos las notas y los cuadros para ampliar la información. Bueno, muy bien. Acá un poquito explicamos estos créditos que tenemos acá, que pusimos así en general, lo vamos a explicar acá un poquito detallado, ¿no es cierto? Dentro de los créditos por venta que nosotros hablábamos, esa apertura que yo les comentaba, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, los créditos por venta que tenemos, los derechos de cobrar originados en operaciones de venta, por ejemplo, los deudores por venta, deudores morosos, deudores en gestión judicial, documentos a cobrar, todo relacionado con las ventas. Fíjense que acá tenemos una separación de lo que son deudores por ventas comunes, son, digamos, aquellos deudores que hicimos una comercialización de mercadería o de productos y esos clientes nos deben un dinero y bueno, en condiciones normales, o sea que no hay ningún problema. Y después los separamos, por ejemplo, de aquellos que están morosos, que ya pasó tiempo y no nos pagan, de aquellos que están en gestión judicial, que son aquellos que pueden, lo que estamos desarrollando algún proceso judicial para poder cobrar, o los que tienen documento a cobrar, etcétera. O sea, diferenciamos siempre los distintos tipos, que no quiere decir que lo pongamos todo abierto en el estado de situación patrimonial. Ya les digo, toda esta apertura a lo mejor la hacemos después en una nota, pero están agrupados dentro del mismo rubro. ¿Para qué? Para que nos quede diferenciado de los otros. Por ejemplo, en otros créditos, lo que yo les decía, son otros derechos correspondientes a las actividades que no son habituales, entre, por ejemplo, qué sé yo, adelanto al personal, retenciones de impuestos, que yo les comentaba, deuda con los accionistas, depósito entregado en garantía de alquileres. Por ejemplo, a lo mejor yo entrego una garantía de alquiler y esa garantía está ahí mientras dure el contrato, porque generalmente cuando haces un depósito en garantía, ese depósito queda ahí como garantía y bueno, es un crédito que tengo porque yo le di plata y digamos, mientras ellos no tengan que ejecutar esa garantía, digamos, me corresponde a mí, pero no la puedo usar, la tengo ahí inmovilizada. Entonces, bueno, son otros créditos, no lo puedo meter acá dentro de los créditos por venta. O sea, por eso separamos. ¿Para qué? Para después tener bien abierta la información para poder analizar mejor. Fíjense que ahora nosotros como fuimos pasando acá, en todos los rubros que fuimos pasando, caja y bancos, inversiones temporarias, créditos, todos fueron decreciendo en liquidez. Cada vez son menos líquidos. Fíjense que ahora entramos a ver qué cosa, bienes de cambio. Bienes de cambio ya son menos líquidos. ¿Por qué? Porque primero tenemos que venderlo. Una vez que lo vendemos se va a generar una cuenta a cobrar con el cliente. Después el cliente me tiene que pagar. O sea, hay todo un circuito, ¿no es cierto? O sea, yo primero la mercadería o la fabriqué porque produzco o la compré porque revendo. Entonces, bueno, la compré, la puse en la estantería, la puse a la venta, un día la vendí, se me generó una cuenta a cobrar con mi cliente me pagó a los 30 días, bueno, pero a los 30 días me dio un cheque diferido, ese cheque lo tuve un tiempito más hasta que lo pude depositar, cuando lo deposité recién ahí se me convirtió en efectivo. Entonces pasó todo un ciclo, dio toda una vueltita hasta que yo me pude hacer del efectivo, o sea que no es tan líquido, porque los bienes de cambio, primero los tengo que vender, entonces bueno, y después tengo que cobrarlo, o sea que tiene todo un proceso hasta que se puedan convertir en efectivo. Pero son los bienes que están en el activo corriente, ¿por qué? Porque están destinados a la venta en el curso habitual de la actividad del ente. Se encuentran en proceso. Puede ser que se encuentren en proceso de producción, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, si yo compro y vendo, yo lo único que voy a tener es mercadería. Si compro mercadería, la pongo ahí en la estantería y cuando la vendo, la vendo. En ese caso, digamos, es digamos, un tipo de bien. Pero si, por ejemplo, yo fabrico un bien, yo por ahí compro
materiales, materia prima, dispositivos, etcétera, todos elementos que voy a utilizar en mi producción. Y después eso, digamos, los voy consumiendo en la producción, los voy consumiendo. Entonces, si yo en un momento hago un corte, me voy a encontrar con que a lo mejor tengo materias primas, materiales, productos semi elaborados, productos terminados. O sea, voy a tener una cantidad de productos, no solamente mercadería, como en el caso de la reventa, porque voy a tener la mercadería ahí. No, acá lo que voy a tener es distintos tipos de productos en distintos estados. O sea, no es lo mismo que yo tenga los materiales para, por ejemplo, qué sé yo, si yo fabrico bienes de muebles de madera, no es lo mismo que yo tenga apilada madera en estantería para utilizar a que tenga ya la madera cortada para hacer mesas, que tenga cortada la tapa de la mesa, las patas, qué sé yo, tenga preparado la madera ya cortada. No es lo mismo que ya tenga algunas mesas armadas, pero no todavía no lustradas o barnizadas o lo que sea, y después la que tengo terminada. Entonces a lo mejor tengo un lote que tengo el material, tengo otro lote que están en elaboración y tengo otro lote que está terminado. Entonces tengo distintos lotes y por supuesto con distintos avances. O sea, todo eso está dentro de los bienes de cambio, porque ya sea que los compre para revender o que compre materiales y a eso después yo le tenga que agregar mano de obra, hacer todo un proceso productivo y bueno, y terminar de producir, bueno, esos bienes, mientras están dando vuelta ahí, son bienes de cambio. O sea, tienen la forma o de mercadería, o de materia prima, o de envase, o de producto terminado, o lo que sea, pero digamos, son bienes que están ahí dando vueltas que van a terminar convirtiéndose en productos terminados, pero mientras tanto están formando parte de los bienes de cambio, o sea, están formando parte de lo que son los bienes de cambio. Bueno, otros activos. Dentro de los otros activos también, en esta categoría de activos, se encuentran aquellos que no se encuadran dentro de otro tipo de activos, como por ejemplo cuentas por cobrar o bienes de cambio, etcétera. Por ejemplo, un ejemplo que tenemos acá es bienes de uso desafectado, por ejemplo. Supongamos que yo tengo una máquina que la pongo a la venta, no la puedo poner como bien de cambio, porque no es un bien de cambio, es un bien de uso que lo desafecté, entonces no lo puedo poner dentro de mi inventario de bienes de cambio. Entonces a lo mejor lo puse como otros activos que está ahí desafectado y lo tengo ahí para vender. Y bueno, lo puse ahí separado, ¿por qué? Porque para que no me ensucie todo el estado de situación patrimonial, porque no es un bien de cambio, no es una mercadería, es un bien que yo desafecté y lo tengo ahí. Entonces, bueno, son otros activos. Bien. No suelen ser rubros a lo mejor que tengan demasiada importancia o trascendencia, salvo en algunas empresas que puede ser que se encuentren, pero en general son rubros que a lo mejor son menores. Bien, vamos al activo no corriente. Bueno, en el activo no corriente, acá son aquellos entonces que esperamos convertir en dinero o su equivalente después de los 12 meses a partir de la fecha de cierre del ejercicio de los estados contables. ¿A qué se refieren los estados contables? Y fíjense que acá, ¿qué es lo que no me aparece? Y no me aparece el primer rubro que teníamos en el otro, que era caja y bancos. O sea, acá teníamos caja y banco, acá no. Acá ya, en el activo no corriente, acá ya arrancamos con créditos. ¿Por qué? Porque los bienes, caja y bancos ya son líquidos. O sea, ahí, digamos, no lo podemos considerar no corriente, porque ya están convertidos en líquidos. O sea, que eso ya no van a estar nunca acá. O sea, acá puede haber créditos, por ejemplo. Que los créditos son créditos que vamos a cobrar no en los próximos 12 meses, sino después de los próximos 12 meses. Son aquellos derechos, por ejemplo, deudores varios, documento a cobrar, etcétera, que exceden los 12 meses de cerrado el ejercicio que estamos analizando.
Bueno, los créditos por venta lo mismo. Yo puedo tener, qué sé yo, un deudor por venta, bueno, puede ser que a lo mejor yo venda a plazos muy largos y puede suceder que exceda el año. O que, por ejemplo, lo venda en cuotas y vendo, qué sé yo, en 18 cuotas y esas 18 cuotas exceden el año. Entonces, bueno, las que caigan los próximos 12 meses son corrientes y el resto son no corrientes. Por supuesto que estamos hablando de ventas que financio yo, o sea, que financiamos nosotros. Digamos, nosotros damos la financiación y nos pagan a nosotros las cuotas. Los deudores morosos, por ejemplo, que a lo mejor los tengo ahí y bueno, y los vengo reclamando y todo, pero es dudoso que lo vaya a cobrar, por ahí van a terminar en judicial o están como morosos y va a ser muy difícil cobrarlo porque bueno, a lo mejor qué sé yo, están concursados o a punto de concursarse o desaparecidos y entonces bueno, o no dan señales de vida, no nos pagan, estamos ahí dando vuelta y bueno, por ahí directamente los mandamos a no corriente porque sabemos que no lo vamos a cobrar, porque la expectativa es no cobrarlo dentro de los próximos 12 meses. Gestión judicial, y bueno, por ahí es un juicio que va para largo y entonces lo tenemos dentro del no corriente. Podríamos tenerlo dentro del corriente, como lo mostramos en la otra pantalla. ¿Por qué? Porque a lo mejor están en gestión judicial, pero ya están en una etapa donde por ahí vemos que se puede definir en los próximos 12 meses y entonces a lo mejor lo pasamos a corriente. Lo mismo con documentos a cobrar, etcétera. O sea, pueden ser cualquier tipo de crédito que excedan esos 12 meses. Los otros créditos, bueno, también acá son actividades no habituales, etcétera, que bueno, que nosotros habíamos puesto, por ejemplo, qué sé yo, retenciones de impuestos. Puede ser que yo tenga retenciones de impuestos que no las vaya a recuperar en lo inmediato, porque a lo mejor me hicieron retenciones en exceso y son retenciones que por ahí pude solicitar la devolución o no, porque lo tengo ahí dando vuelta y bueno, y no lo voy a recuperar en los próximos 12 meses, dinero que me deben los accionistas o los socios y bueno, pero que no lo voy a cobrar, no lo voy a recibir en los próximos 12 meses la empresa. Un depósito en garantía de alquileres, por ejemplo, que si yo tengo un alquiler a 3 años y un depósito en garantía y ese es un crédito que tengo, pero recién lo voy a recuperar dentro de 3 años cuando se vence el contrato de alquiler. Entonces, bueno, adelanto al personal, por ejemplo, puede ser, qué sé yo, que le haga un préstamo a un personal y bueno, y se lo vaya descontando en más de 12 meses. Entonces, bueno, por ahí también puede llegar a exceder y pasar a ser no corriente. Los bienes de cambio, bueno, lo mismo. Los bienes de cambio son aquellos que se pueden encontrar buen proceso de producción, etcétera, pero generalmente los que son bienes de cambio no corrientes son aquellos que se pueden llegar a producir. O sea, generalmente las empresas que pueden tener bienes de cambio no corrientes son aquellas que tienen algún proceso productivo que exceda los 12 meses. El ciclo de producción por ahí excede los 12 meses. Entonces, normalmente en ese caso tengo que clasificar parte de esos bienes de cambio como no corriente. Y a lo mejor ir pasándolos a corriente a medida que se va acercando a la finalización y a la venta, ¿no es cierto? Porque a lo mejor eso mientras tanto lo estoy produciendo, pero no lo puedo, todavía no lo voy a comercializar, no lo puedo entregar. Entonces, bueno, en ese caso va a quedar como no corriente. Bien. Después también voy a tener la participación permanente en sociedades. Esto es una línea. Cuando nosotros tenemos participación en otra sociedad, así como en el activo corriente teníamos acciones, por ejemplo, con cotización, acciones que nosotros comprábamos, podíamos comprar, realizar inversiones y comprar acciones de corto plazo, o sea, acciones que se pueden vender en un mercado transparente y que
digamos, las podemos tomar como de corto plazo. Por ejemplo, si yo tengo acciones de una empresa que cotiza en bolsa y nosotros compramos acciones a través de un agente de bolsa y tenemos inversiones hechas en esas empresas, bueno, generalmente y las hacemos en forma transitoria, es decir, compramos y vendemos como pudimos, como así como compramos letras, bonos, etcétera. Bueno, también podemos tener acciones de empresa. Entonces, bueno, puede ser que tengamos acciones así con cotización de corto plazo para inversiones. Y en otros casos puede ser que tengamos participaciones permanentes, que pueden ser también acciones con cotización o sin cotización. Generalmente nosotros para no complicarlos demasiado, eh, siempre decimos que las que son con cotización generalmente las tomamos como inversiones de corto plazo, que son transitorias. Pero también pueden ser que yo tenga acciones de una empresa eh, eh, con cotización y que no tenga intenciones de venderla, sino que yo participo en esa empresa y no voy a vender mis acciones, ya las quiero tener, ya quiero seguir participando en esa empresa. Entonces, bueno, en ese caso la puedo tomar como una participación permanente, o sea, y las clasifico en el activo no corriente. Pero generalmente las que voy a tener normalmente en participaciones permanentes van a ser fundamentalmente las que no cotizan en bolsa, seguro, porque son acciones este, que no es fácil la venta, porque las que cotizan en bolsa las puedo comercializar en cualquier momento, ¿eh? Tienen un mercado transparente. En cambio las que no cotizan, no. Entonces, bueno, pero después está también la decisión que tome la empresa de participar en una sociedad. Si yo tengo acciones de empresas y quiero quedarme con esas acciones, participo en esas empresas, no pienso venderlas, entonces las tomo como participaciones permanentes. ¿Por qué? Porque me van a exceder el año. O sea, yo puedo participar en una empresa, tener acciones de otra empresa y esas acciones cuando la empresa gana dinero, bueno, obtener dividendos, etcétera. O sea que puedo participar y incluso esto tiene que ver también con el tema de lo que hablábamos antes del control de empresa. O sea, cuando hay un control, cuando hay una participación que otorgue control sobre esa empresa. Entonces, en ese caso, ahí tengo una participación permanente, porque yo estoy controlando encima una empresa. O puede ser que no la controle, pero que tenga una participación significativa o no, pero que yo no quiero dejar esa participación, la quiero tener. Quiero que perdure en el tiempo la participación en esa empresa. Entonces, en ese caso, es una inversión de tipo permanente y la clasifico dentro del activo no corriente. O sea, siempre que pongo acá, por ejemplo, en el activo corriente, las inversiones temporarias, como mostrábamos acá, títulos, acciones, etcétera, estos son inversiones de corto plazo, o sea, son inversiones que yo las tengo, pero que mi intención no es quedármelas, sino que es tenerlas un tiempo y venderlas, ¿no? O sea, por ahí especular con el aumento de la cotización, etcétera, y venderlas, ¿no? O sea, no son inversiones que las quiero tener en el largo plazo, las tengo y a lo mejor apenas me convenga las vendo. A lo mejor las tengo temporariamente porque me conviene, porque es una buena inversión y después en algún momento la puedo vender. Cuando, por ejemplo, hay empresas que hacen así ese tipo de inversiones, a veces tienen un portafolio de acciones y se compran y se venden todo el tiempo. Entonces, digamos, ni siquiera duran mucho dentro de la empresa. Pues son inversiones que son de corto plazo y bueno, y se van teniendo nada más que para obtener alguna renta o beneficio con un dinero que tienen ahí parado y que no lo están utilizando en la producción. Pero en el caso de participaciones permanentes en sociedades, no, acá estamos participando en una empresa y queremos quedarnos con esa inversión, participar de sus utilidades, etc. Y después también podemos tener otras inversiones que sean del rubro de inversiones, donde sean no corrientes. Por ejemplo, acá hay un ejemplo que ponemos acá, un inmueble en alquiler. Eso es una inversión, que yo a lo mejor diga, bueno, tengo un dinero y en lugar de comprar acciones o invertir en títulos o en algo así, también puedo realizar alguna inversión de tipo inmobiliario. ¿Ves? Yo compro
un bien, o tengo un bien que a lo mejor yo no lo necesito, no lo uso, pero lo compré porque era una buena oportunidad, o me sobraba un dinero y lo aproveché, o tuve la oportunidad de comprar a un buen precio un inmueble. Y bueno, y mientras tanto, como yo no lo necesito, lo alquilo, por ejemplo, y es una inversión. O sea, porque yo no soy una empresa que alquila bienes, sino soy una empresa que a lo mejor tengo producción, venta, no sé, cualquier cosa, pero que no tengo, presto servicio, no sé, pero no estoy lucrando con inmuebles, pero a lo mejor hice una inversión porque me convenía y bueno, y entonces ese inmueble forma parte de una inversión, no es un bien de uso, no es un bien que yo utilizo para mi operatoria, lo compré y lo tengo ahí, qué sé yo. Una empresa, no sé, puede tener cualquier tipo de bien y obtener una rentabilidad independientemente de, siempre que es una actividad lícita no hay ningún problema, se lo puede hacer. Bueno, activo no corriente. Seguimos. ¿Qué cosa? Los bienes de uso. Bueno, los bienes de uso, ahí, este, digamos, son los activos no corrientes por excelencia, digamos. Son aquellos bienes que van a estar siempre en el activo no corriente, que vamos a encontrar en la mayoría de las empresas, en casi todas. Es raro que no tengan bienes de uso, ¿no? Siempre van a tener. Y bueno, son aquellos bienes tangibles o corpóreos que son destinados a ser utilizados en la actividad principal del ente y no a la venta habitual. Y también incluidos los que están en construcción, en tránsito, montaje y anticipo a proveedores por compra de estos bienes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces yo puedo estar adquiriendo un bien y entonces a lo mejor, qué sé yo, compré una máquina pero hice un anticipo o le encargué a un proveedor mío que me construya, que me fabrique una máquina, porque a veces se pueden construir máquinas, equipos de montaje, etcétera, a pedido, y entonces a lo mejor me lo están haciendo y generalmente uno tiene que dar un anticipo para eso. Entonces, bueno, todos esos anticipos, todo eso ya forman parte de los bienes de uso. ¿Por qué? Porque si yo doy un anticipo para que me construyan una máquina, el dinero que le anticipé al proveedor de esa máquina lo considero ya una inversión en bienes de uso. O sea, no está el bien de uso terminado, pero es una obra en curso para construirme un bien de uso. Entonces, en definitiva, ese bien, cuando se termine, va a quedar incorporado en el rubro bienes de uso. Entonces, ya el anticipo que yo di para eso ya también lo pongo en bienes de uso. Ya lo voy metiendo ahí desde ese momento, el anticipo que le estoy dando al proveedor ya va a formar parte de bienes de uso. Después cuando esté el bien terminado, bueno, ese anticipo más la diferencia que pague por el saldo y todo, bueno, todo eso formará el valor del bien. Mientras tanto, mientras todavía no tenga el bien, lo tengo como un anticipo, pero lo tengo clasificado dentro del grupo de bienes de uso, porque en definitiva va a terminar ahí. Y lo mismo a veces en muchas empresas también construyen a lo mejor o fabrican algo internamente y lo hace la misma empresa a veces. A veces la misma empresa va haciendo una orden de trabajo y va construyéndose un bien. A lo mejor lo van haciendo dentro de la misma empresa como personal de la empresa. Entonces a lo mejor se abre una orden y dicen, bueno, qué sé yo, determinados sueldos o trabajos que se van haciendo adentro se van activando dentro de esa fabricación y cuando se termina, recién ahí se pasa digamos, al rubro correcto, o sea, se terminó de hacer una máquina, bueno, pasa al rubro maquinaria, pero mientras tanto está dentro del rubro de bienes de uso como un anticipo o como una orden de trabajo para fabricar un bien. Pero siempre todo ese tipo de bienes que están en construcción, montaje, etcétera, anticipo a proveedor y todo, siempre ya va a estar clasificado dentro de los bienes de uso. Y bueno, ¿y qué tenemos ahí? Y bueno, tenemos inmuebles. Cuando decimos inmuebles hablamos de terrenos, edificios, rodados, muebles y útiles, maquinarias, herramientas, matricería, otros tipos de bienes. Bueno, y también, bueno, los adelantos, los anticipos, etcétera, que van a formar parte de bienes de uso. Obras en curso que terminen como bienes de uso. Bueno, pero acá fíjense que los bienes de uso son todos aquellos que son tangibles, corpóreos. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque después también tenemos los que son activos intangibles. Que estos son también llamados activos inmateriales o
bienes inmateriales. ¿Por qué? Porque son activos que no tienen un aspecto físico, es decir, son por ejemplo franquicias, privilegios, licencias, marcas, etcétera, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, podemos tener bienes como por ejemplo derecho de propiedad intelectual, patentes, marca, licencia, etcétera, que son activos que son intangibles, o sea, no los podemos ver, pero digamos son derechos que tenemos, ¿m? Y tienen un valor. O sea, yo tengo una marca, tiene un valor, tengo una licencia, tiene un valor. Yo puedo tener una licencia y decir, bueno, esa licencia yo la puedo explotar. ¿M? Adquiero o tengo una patente, una marca, o sea, la característica que tienen que tener estos bienes inmateriales es que yo tenga que haber hecho una erogación para tenerlo, no lo puedo autogenerar. Yo no puedo generar una marca o un derecho si no lo pagué. Yo siempre tuve que pagar algo para poder tenerlo, ¿no es cierto? Pero bueno, pero si yo lo- lo generé, o sea, lo compré o lo pagué, obviamente que puedo contabilizar, registrarlo como un activo. ¿M? ¿Por qué decimos que no podemos autogenerar una marca o una licencia o algo así? Porque yo no puedo generarme una marca y decir, bueno, mi marca vale tanto y yo no hice ninguna erogación. Y entonces me contabilizo un activo así, porque sí, del aire lo saco. No. O sea, si yo, por ejemplo, compro una marca, bueno, esa marca la compré y como la voy a aprovechar en los próximos ejercicios, entonces la activo y después la iré amortizando esa marca. ¿M? Pero generalmente también estos bienes inmateriales se van amortizando, ¿eh? Son bienes que yo adquirí y que los voy a ir utilizando en ejercicio futuro, ¿eh? Por ejemplo, si yo adquirí la licencia para un producto, para fabricar un bien, y a lo mejor tengo una licencia por un periodo de tiempo, si yo por una cantidad de años, bueno, durante esos años yo tendré que estar pagando o pagué para eso de antemano, bueno, y eso lo activé y lo iré amortizando. Pero bueno, forman parte de activos intangibles. Y bueno, y también puede haber algún cargo diferido como gasto de organización, etcétera, o gasto de investigación y desarrollo, etcétera, que yo a lo mejor voy haciendo un gasto, lo activo y lo voy a aprovechar en ejercicio futuro. Si yo, por ejemplo, soy un laboratorio, tengo algún tipo de empresa que trabaja con investigación y todo, a lo mejor yo voy haciendo gasto, y ahí vamos de nuevo al concepto del gasto activado o del gasto consumido. Yo, por ejemplo, si yo estoy gastando en investigación, en desarrollo para hacer un producto, para sacar un determinado bien, resulta que después eso, una vez que cuando empiezo yo a capitalizar esa inversión que hice y cuando el bien está terminado, cuando está terminado el producto. Entonces, bueno, en ese caso, recién, mientras tanto, todo ese gasto que yo hice lo tengo que, lo iré activando y y lo iré después amortizando para ir consumiéndolo cuando esa investigación y desarrollo me empieza a generar utilidad. Es decir, cuando yo recién empiezo a recibir utilidades por eso que investigué, por eso que desarrollé, entonces ahí le voy afectando la amortización de lo que activé. O sea, yo activé todos esos gastos, ¿para qué? Para no, porque si no ahora tendría una pérdida monstruosa y después voy a tener una ganancia bárbara. Entonces digo, no, cuando empieza la ganancia le voy afectando de a poquito todos los gastos que hice como pérdida. Entonces voy haciendo, digamos, una situación equilibrada. Pues si no, yo ahora, si yo hago una investigación muy profunda, muy grande, donde tengo una inversión muy grande, en este caso yo estoy haciendo un gasto enorme y entonces tengo que mandar todo eso a pérdida. Y no, porque en realidad yo lo que estoy haciendo es gastar ahora para recuperar después. Entonces, digamos, ¿cuándo lo voy a mandar esto al gasto? Bueno, cuando empiece a recuperar. Entonces, cuando empiezo a recuperar, empiezo a calzar los ingresos que vaya obteniendo. Por eso que desarrollé o investigué con los gastos de amortización de esos intangibles. Bueno, si algo no queda claro me dicen, ¿eh? ¿Se entendió hasta acá todo esto? Bueno, perfecto.
Bueno, y después también tenemos acá otros activos no corrientes, por ejemplo, eh, otros activos, por ejemplo, bueno, acá veamos activos corrientes y ahí también algunos otros que queden dando vueltas que podamos clasificar como no corrientes, siempre teniendo en cuenta el tema de los 12 meses. La llave del negocio, bueno, en este rubro, por ejemplo, es también acá puede ser que nosotros podamos adquirir un negocio, una empresa, y junto con esa empresa pagamos un valor mayor a veces, puede ser positivo o negativo, a veces podemos pagar menos. Generalmente generalmente la llave va a ser mayor, o sea, yo a lo mejor estoy comprando una empresa y en esa empresa pago un sobreprecio por lo, por lo que tiene de activos y pasivos, ¿no es cierto? A lo mejor digo, bueno, el patrimonio neto de la empresa es de 100 pesos y yo pago 120. ¿Por qué? Porque estoy comprando un poquito más caro, porque estoy comprando a lo mejor eh, algo que tiene la empresa que no está a la vista. Por ejemplo, a lo mejor yo estoy recibiendo una estructura, una clientela, entonces dentro de lo que estoy pagando por la empresa también estoy comprando eso. Y eso, digamos, es un intangible. O sea, es un bien que yo no lo estoy, no lo veo, pero en realidad lo que estoy haciendo es comprando este, posibles utilidades futuras. Porque si yo arranco de cero, tengo que desarrollar mi estructura comercial, etcétera. Si a lo mejor compro una empresa, ya la tengo desarrollada, tengo la clientela, tengo todo armado para poder este, operar rápidamente. Entonces, generalmente cuando uno compra así una empresa, tiene la posibilidad de tener ciertas cosas armadas. Entonces, bueno, uno lo que está pagando con esa llave es un poco el, el- la posibilidad de obtener utilidades en el futuro gracias a que hay un desarrollo previo que yo estoy adquiriendo. Y eso no se ve, digamos, no está dentro de los bienes que están inventariados en la empresa, sino que es algo que lo estoy pagando precisamente porque estoy comprando esa posibilidad. Entonces, en ese caso, es una llave de negocio. Esa llave de negocio también tiene que ser pagada, no puede ser autogenerada. No puede ser que yo compre una empresa en 100 pesos y diga, bueno, le voy a poner que vale 120 porque los 20 se lo voy a adjudicar a una llave que yo no pagué. O sea, yo para poder contabilizar una llave de negocio la tengo que haber pagado. Bueno, y también tiene la característica que la llave la amortizo, es decir, la voy amortizando con las utilidades que voy obteniendo en el futuro, voy aplicando una amortización de la llave, o sea, voy mandando al gasto de a poquito ese mayor valor que pagué en el tiempo. Que pagué lo voy amortizando en el tiempo. Bien, vamos a empezar ahora a hablar, vamos a pasar al pasivo. Pasivo, bueno. Y vamos a empezar a hablar de pasivo corriente. Entonces, pasivo corriente, dijimos, son aquellos cuyo vencimiento o exigibilidad se producirá dentro de los 12 meses a partir de la fecha de cierre del periodo que se refieren los estados contables. Los exigibles a esa fecha y las previsiones constituidas para afrontar obligaciones eventuales que pudieran convertirse en obligaciones ciertas o exigibles dentro del periodo indicado. O sea que todo aquello. También por eso también podemos tener previsiones que sean corrientes. ¿Por qué? Porque a lo mejor esas previsiones pueden llegar a convertirse en obligaciones ciertas dentro de los próximos 12 meses. Entonces, bueno, en ese caso la podríamos llegar a clasificar como corrientes. Bien. Eh, y bueno, y todos aquellos pasivos que sean exigibles o que ya sean exigibles, porque ya son exigibles, o que se vayan a convertir en exigibles dentro de los próximos 12 meses. Y bueno, acá volvemos otra vez a remarcar eso que habíamos dicho antes, que primero vamos a poner las obligaciones ciertas y luego las contingencias. Fíjense que acá dice obligaciones ciertas y las contingentes. O sea, en realidad las obligaciones, o sea, cuando hablamos de obligaciones estamos hablando de pasivos, no estamos hablando
O sea, cuando decimos ciertas estamos hablando de deudas. Cuando decimos las contingentes son previsiones. Son, no son, digamos, son un pasivo, pero no son deuda. No son deudas ciertas. Y acá lo explicamos un poquito. Deudas. Lo hablamos antes, lo volvemos a hablar. Deudas son aquellas obligaciones ciertas, determinadas o determinables, o sea que las podemos establecer. Se las clasifica en comerciales, tenemos cuentas por pagar, en comerciales, préstamos, remuneraciones y cargas sociales, cargas fiscales, dividendos a pagar, anticipo al cliente, otros pasivos. Todas estas son deudas que tenemos dentro del pasivo. Acá específicamente estamos hablando del pasivo corriente, pero también este tipo de deudas se podrían repetir dentro del no corriente. O sea, porque, digamos, serían deudas comerciales, pero que exceden 12 meses, préstamos, pero la parte que excede 12 meses, remuneración y carga social que excedan 12 meses, cargas fiscales, deuda por impuestos que excedan los 12 meses y así. Pero acá estamos hablando de las corrientes. En este caso, están todas dentro, van a ser exigibles dentro de los próximos 12 meses o ya son exigibles. Y las previsiones son las partidas que a la fecha que se refieren los estados contables representan importes estimados para hacer frente a situaciones contingentes que probablemente originen obligaciones para el ente. O sea que no son obligaciones, son contingencias. En las previsiones las estimaciones incluyen el monto probable de la obligación contingente y la posibilidad de su concreción. Por ejemplo, puede haber una previsión por despido, una previsión para servicio y garantía, no sé, distintos tipos de previsiones, que nosotros podemos pensar en algo que se puede producir y nosotros nos anticipamos y registramos esa previsión. Y son estimaciones, ¿por qué? Porque no tenemos certeza del monto. Hacemos una estimación. Hacemos una estimación. No tenemos que confundir lo que es previsión con lo que es provisión. Porque una provisión estaría dentro de las deudas. Una provisión puede ser una provisión para un gasto que a lo mejor no está como deuda todavía, no tenemos el dato exacto porque a lo mejor, por ejemplo, no nos llegó la factura del proveedor, supongamos que es una factura de luz. La factura de luz, a lo mejor hicimos el consumo de luz en este periodo y resulta que cerramos el periodo y todavía no tenemos la factura, pero el gasto está hecho y nos va a venir la liquidación de la factura de luz. Entonces, como no tenemos el dato, nosotros, pero sí podemos armar una estimación de lo que nos va a salir, lo que nos va a costar, entonces hacemos una provisión del gasto. Esa provisión del gasto, en realidad lo que estamos provisionando es una deuda cierta, por eso se llama provisión y no previsión. Porque no es una estimación de situaciones que probablemente ocurran. No, esto ocurrió, es cierto y hay que pagarlo. Lo que pasa es que a lo mejor no tenemos el dato exacto, no tenemos el comprobante exacto, entonces hacemos la provisión. Hacemos un cálculo aproximado de lo que vamos a tener que pagar y registramos la provisión. ¿Por qué? ¿Para qué? Y bueno, para registrarla dentro del periodo que corresponde, porque si no, si nosotros la dejamos y esperamos recibir la factura, la registramos a lo mejor en otro periodo y la ponemos como gasto del periodo siguiente, no del periodo que sucedió. Entonces la forma de registrarlo es hacer la provisión del gasto. Ahí lo estamos devengando en el periodo que corresponde. Siempre que, o sea, lo estamos registrando en el periodo en que ocurrió. En cambio, si nosotros lo dejamos pasar, estamos pateando ese gasto para un periodo siguiente. Y en este caso no, lo que estamos haciendo es asignarlo al periodo que corresponde. Pero por eso es provisión, o sea, es anticiparnos al cálculo, pero cuando, digamos, es una obligación cierta, o sea, es algo cierto. En cambio, la previsión no, porque la previsión es algo que es una estimación de algo que todavía no se concretó. O sea, no sabemos y no sabemos si se va a concretar. Tenemos la posibilidad de estimar el monto, hay una probabilidad de ocurrencia, pero no sucedió, no está todavía consumado el hecho. El pasivo no corriente.
Y el pasivo no corriente son aquellos cuyo vencimiento se va a producir o exigibilidad se producirá después del año, o sea, después de los 12 meses a partir de la fecha de cierre del periodo a que se refieren los estados contables. Y también dentro de ese pasivo van a estar las previsiones constituidas para afrontar obligaciones eventuales, ¿no? O sea, posibles obligaciones que pudieran convertirse en obligaciones ciertas o exigibles dentro del periodo indicado anteriormente, o sea, dentro de los próximos 12 meses, no dentro de los 12 meses siguientes, sino que con posterioridad a a los 12 meses que siguen al cierre de este ejercicio. Bien, entonces acá definimos lo que era corriente, lo que tenemos en corriente y lo que tenemos en no corriente. O sea, tenemos lo mismo, pero la diferencia es cuando se produce la exigibilidad. Bueno, entonces bueno, acá también un poco acá repetí un poquito lo mismo, dentro del pasivo no corriente, las previsiones, las deudas y las previsiones. Acá también es lo mismo que habíamos puesto acá en el corriente, nada más que acá, bueno, lo tienen para el no corriente. Es lo mismo, pero excediendo los 12 meses. Bien, vamos a ver un poquito entonces. Bueno, lo otro que teníamos acá también era el tema de la participación de terceros en sociedades sobre el patrimonio de las sociedades controladas. Esto se lo vuelvo a comentar. O sea, al final, entre el pasivo y patrimonio neto, ubicamos este rubro que es como una especie digamos, matemáticamente juega como el pasivo, porque es la parte de lo que sumamos en el consolidado, o sea, cuando sumamos los patrimonios de dos empresas, hay un pedacito que no nos corresponde porque es de los terceros, es de otros dueños. Entonces, bueno, lo que les corresponde a otros lo ponemos como una línea restando como si fuera un pasivo. Y es la participación de terceros en el patrimonio de las sociedades controladas. Bueno. Entonces, acá un poquito terminamos de definir lo que tenemos acá en el pasivo. Después vamos a hacer una recorrida con los cuadros con los estados. Hablamos un poquito de patrimonio neto. Patrimonio neto. Bueno, el patrimonio neto dijimos que teníamos dos grandes aperturas acá. Por un lado el aporte de los propietarios y por otro lado los resultados acumulados. El aporte de los propietarios, dentro del aporte de los propietarios, ¿qué tenemos? Tenemos todo aquello que hayan traído los propietarios, es decir, capital suscripto, es decir, el capital que aportaron, el capital inicial y los sucesivos aportes que puedan realizar y que se hayan capitalizado. Cuando digo que se hayan capitalizado, es decir, que se hayan emitido acciones o que se hayan emitido o por ejemplo que si son sociedades de responsabilidad limitada que se hayan aumentado las cuotas sociales, que son equivalentes a lo que son las acciones las anónimas. Ajustes del capital. Bueno, son todos aquellos ajustes y reexpresiones que se hayan hecho del capital. Aportes irrevocables. Bueno, son aportes que se hacen con posterioridad, que todavía no forman parte del capital, o sea, todavía no se pasaron a capital, pero que son aportes que en algún momento se van a mandar a capital suscripto. En algún momento se van a hacer las emisiones de acciones o se van a hacer las cuotas sociales correspondientes para aumentar el capital suscripto, pero ya eso está metido como un aporte. Al ser un aporte, está dentro del grupo de aporte de los propietarios, porque es un aporte de los propietarios, un dinero que aportaron. Y lo mismo las primas de emisión, que son aquellos valores que se integran también para formar parte de una prima por la emisión de acciones, o sea, un mayor valor que se paga por esas acciones. Dentro de los resultados acumulados, que estos ya son los que se van generando en la actividad de la empresa. Los resultados son los que se van generando con la actividad de la empresa. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos las ganancias reservadas, que son
¿Qué cosa? Y la reserva legal, la reserva estatutaria, las reservas. Las reservas son resultados que no se repartieron y que se guardaron. O sea, quedaron acá como reserva. No se van a distribuir, se quedan acá como reserva. ¿Para qué están las reservas? Bueno, porque si en algún momento dentro de los resultados del ejercicio se producen pérdidas, primero se van a comer estas reservas, no se van a ir a comer capital. Se van a comer primero esta reserva. En cambio, si tenés pérdidas que se coman parte de esta reserva, van a venir y se van a comer parte del capital o parte de los aportes. Entonces, lo que hacemos es almacenar parte de los resultados para absorber futuras pérdidas. Por eso se llaman reservas. Resultados diferidos también son resultados que pueden estar diferidos por algún motivo y que quedan dentro de lo que son resultados acumulados. Por ejemplo, algún tipo de resultado de tipo por algún tipo impositivo o algo así que quedan diferidos y que se acumulan dentro de los resultados acumulados. Y finalmente, los resultados no asignados, que son aquellos que no tienen ninguna asignación todavía, que todavía están ahí esperando a que se defina qué hacer, si se reparten o se guardan, o se capitalizan. Bueno, entonces estas son las dos grandes aperturas que tenemos dentro del patrimonio neto. Yo acá hice un pequeño estado de evolución del patrimonio neto, para que veamos un poquito cómo opera todo esto. ¿Se ve bien ahí? No lo puedo agrandar mucho más porque se me va. Sí, se ve. Bueno. De todos modos, igualmente yo se los mandé, así que lo tienen, si lo quieren imprimir, lo pueden tener ahí. Así que bueno. Bueno, acá un poquito la idea es un poquito que vean cómo juegan este estado de evolución del patrimonio neto. Fíjense, nosotros ahí yo les decía los aportes de los propietarios y los resultados acumulados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, arrancamos el ejercicio con saldos al inicio. Supongamos que, ¿qué pasa si hay una suscripción de acciones? Si hay una suscripción de acciones, ¿qué pasa? Se aumenta el capital. ¿Por qué? Porque las acciones aumentan el capital. O sea, es una emisión. La acción que es digamos, la parte más chica del capital. O sea, la parte mínima en la que se divide un capital. Si yo, por ejemplo, tengo un capital de 100.000 pesos y tengo 1.000 acciones de 100 pesos cada una, son 100 acciones por 1.000 pesos 1.000 acciones por 100 pesos cada una, me da 100.000. Entonces tengo el capital de 100.000. Si yo emito 1.000 acciones más de 100 pesos, el capital va a ser de 200.000 ahora. Entonces voy a hacer una emisión de 100 acciones más de 1.000 pesos, de 1.000 acciones de 100 pesos cada una, y entonces voy a tener ahora 200.000 de capital porque estoy metiendo más acciones. Bueno, estoy aumentando ese capital. Entonces, si hay un aumento de capital, el patrimonio neto va a variar. O sea, en el total del patrimonio neto se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque hay un movimiento de tipo cuantitativo, o sea, hay un aumento acá de este capital. ¿Por qué? Porque hay un aporte. Ese aporte hace que se aumente el patrimonio neto. ¿De qué manera? Cuantitativamente. O sea, se aumenta en su composición, pero también en cantidad, o sea, se aumentó en cantidad fundamentalmente. Lo mismo si hay un aporte irrevocable, es lo mismo, nada más que en lugar de que se haga la emisión de acciones, todavía no se hizo. Después se pasa, después en algún momento este aporte irrevocable va a pasar acá, a formar parte del capital, si se hace una emisión de acciones. Pero si se hace una emisión de acciones, va a salir de esta columna y va a pasar a esta. O sea, va a salir de aporte irrevocable y va a pasar a capital social. En ese caso no va a haber un movimiento cuantitativo porque se va a producir el movimiento dentro del mismo patrimonio neto. Mientras que acá, como hubo un aporte, ese aporte ingresó al patrimonio neto, entonces hay una variación cuantitativa, o sea, se modificó el total del patrimonio neto porque estuvo el aporte. Ahora, el día que este aporte se capitalice, no va a pasar nada. Fíjense acá, en el paso siguiente, que yo digo, se capitalizan aportes irrevocables, o sea, se restan de acá, de esta columna, y se suman a esta.
se restan de aporte irrevocable, dejan de estar acá y pasan a la columna de capital social. Entonces acá hay un movimiento cualitativo, no cuantitativo. ¿Por qué? Porque no se modifica el total. El total sigue igual. Lo que estoy haciendo es cambiar de columna, es decir, emití acciones y ya esas acciones las emití ¿con qué? Con el aporte que ya se había hecho. Entonces el movimiento cuantitativo estuvo en esta línea, cuando se hizo el aporte irrevocable. Ahora cuando se capitalizó ese aporte irrevocable, ahí solamente hay una variación cualitativa. ¿Qué pasa con los resultados? Cuando hay una distribución de resultados. Bueno, supongamos que yo tengo resultados no asignados acá y los paso a reserva legal. Lo que estoy haciendo es cambiar de lugar ese resultado. Digo, este resultado no asignado, mientras esté en esta columna como resultado no asignado, ¿qué puedo hacer? Lo puedo distribuir, lo puedo mandar a capital o lo puedo mandar a reserva. O sea, lo puedo mover de lugar dentro del patrimonio neto o lo puedo sacar del patrimonio neto pagando dividendos en efectivo, por ejemplo, y bueno, y entonces salen del patrimonio neto y van a parar al bolsillo de los accionistas. Pero en ese caso, ya haría un movimiento cuantitativo, pero acá solamente lo estoy cambiando de lugar, siempre dentro del patrimonio neto. Fíjense que el total no se modifica. Entonces, es una variación cualitativa. Si yo tengo otras reservas, en lugar de reserva legal, tengo otras reservas. Esta es por ley, para cubrir el 20% del capital. Y por ahí puedo tener otra reserva facultativa, una reserva que la fije el estatuto, no sé. Entonces, bueno, esa otra reserva, yo destino parte de mis resultados a otra reserva. También es un movimiento cualitativo. Y lo mismo si decido capitalizar, o sea, pagar dividendo, por ejemplo, en acciones. En ese caso, ¿qué hago? Bueno, los resultados se capitalizan, o sea, directamente aumento el capital, van a parar al aumento del capital, pero en definitiva también es una variación del capital, pero que se produjo con estos resultados. O sea, la variación no modificó el total del patrimonio neto. El patrimonio neto siguió igual, una variación de tipo cualitativa. Ahora, por ejemplo, cuando pago dividendos en efectivo o en especie, acá sí hay una variación cuantitativa. ¿Por qué? Porque salen de acá de resultado no asignado y entonces ese dinero lo voy a tener que pagar. O sea, voy a reducir mi patrimonio neto y va a salir dinero de mi activo, porque voy a estar pagando dividendos. La ganancia o pérdida del ejercicio viene por separado. Esto viene del resultado del ejercicio, la diferencia patrimonial. O sea, todos estos movimientos que yo tuve acá me modificaron mi capital a mantener. Yo partí de un saldo inicial. Cuando nosotros hablamos de capital a mantener, ¿se acuerdan? Acá lo tiene muy abierto ese tema. Cuando decíamos saldo al inicio del ejercicio, más aporte, menos retiro, bueno, ¿dónde están los aportes acá? ¿Cuáles de estos son saldo inicial del ejercicio? ¿Cuáles son los aportes? A ver, díganme, ¿cuáles son los aportes? ¿Y qué más? Perfecto, estos dos son aportes. Saldo inicial, más aportes. Estos no me interesan, porque estos son movimientos internos. Claro, reasignación, reclasificación, ¿qué hacemos dentro? Y después, los retiros, ¿dónde están? Acá. O sea, aporte y retiro. Entonces, fíjense que acá vemos claramente, cuando nosotros hablábamos de capital a mantener en modelo, decíamos, saldo al inicio del ejercicio, más aporte menos retiro, acá tenemos nuestro capital a mantener. Si no pasó nada de esto, será este el capital a mantener, será el mismo que inicial. Pero bueno, en este caso, este es el capital a mantener. Y se acuerdan que yo siempre les digo, ojo que el capital a mantener de un ejercicio es el inicial, no el final. Este no es el capital a mantener, este va a ser el capital a mantener del ejercicio que viene. Pero de este ejercicio siempre hablamos del patrimonio neto inicial, modificado por aportes y retiros si los hubo.
si no, será el mismo del inicio. En este caso, bueno, acá tuvimos movimiento y se modificó ese capital a mantener. Entonces, este capital a mantener lo comparo con ¿qué? Con los activos y pasivos al cierre. Y por diferencia tengo el resultado del ejercicio, que puede ser ganancia o puede ser pérdida. Y después, bueno, caerá en la columna que corresponde, el resultado no asignado, el resultado del ejercicio. O sea, acá en este cuadro tenemos un poquito explicado el estado de evolución del patrimonio neto, que yo aproveché para hacer esto, para que también de paso, con esto reforcemos un poquito lo que dimos en modelos, que les sirva también para empalmar un poquito con modelo y mantener fresquito ese tema, porque el tema de capital a mantener es un tema muy importante, entonces por ahí quiero que lo tengan bien fresco. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer una recorrida por los distintos estados, estado resultado, vamos a ver cómo es la estructura, estado resultado y todo, pero bueno, esto ya lo vamos a desarrollar en la próxima clase. Quisiera que por ahí, si tienen alguna duda, alguna pregunta que hacerme, se las respondo. ¿No? Sí. Y sí, y te ayuda, sí. Y sí, te ayuda. Claro. Y si lo vas siguiendo, si por ahí lo siguen con la clase, o sea, por ahí lo vas haciendo, decís, bueno, agarrás el ejercicio y lo mirás con la clase, escuchando la explicación y lo vas haciendo, es como que, digámoslo, es como que lo vas haciendo vos, pero claro, claro, claro. Eso es interesante porque, digamos, te ayuda mucho. Sí, eso, digamos, es una de las cosas que, bueno, de las cosas buenas que se rescató acá en todo este desastre, ¿no? Bueno, bueno chicos, si no tienen ninguna duda, nos vemos entonces el lunes. ¿Mm? Bueno, hasta el lunes entonces, hasta el lunes. Chao, chao.